El nacimiento en Belén. En la pequeña aldea de Nazaret, una joven llamada María recibió la visita del arcángel Gabriel. Este mensajero celestial le anunció que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo y que su nombre sería Jesús. Su esposo, José, un humilde carpintero descendiente del rey David, aceptó la voluntad divina y protegió a María. El emperador romano César Augusto ordenó un censo en todo el territorio, lo que obligó a José y a la embarazada María a viajar a Belén, la ciudad de sus antepasados. Tras un largo y agotador trayecto, llegaron a un poblado abarrotado de viajeros, donde no encontraron alojamiento en ninguna posada. Finalmente, se refugiaron en un establo, y en ese humilde lugar, María dio a luz a Jesús. Pastores en los campos cercanos fueron los primeros en recibir la noticia de su nacimiento, cuando un ángel les anunció que el Salvador había llegado. Guiados por una estrella, sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos, llegaron con regalos de oro, incienso y mirra, símbolos de su realeza, divinidad y sacrificio futuro, huida a Egipto y regreso a Nazaret. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos el nacimiento de este niño. El rey Herodes, temeroso de perder su trono, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Advertidos por un ángel, José y María huyeron a Egipto con Jesús, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Cuando el peligro pasó, la familia regresó a Nazaret, donde Jesús creció como un niño común, aprendiendo el oficio de su padre. La infancia y juventud de Jesús. Aunque la Biblia menciona poco sobre la infancia de Jesús, hay un episodio significativo que revela su sabiduría temprana. A la edad de 12 años durante la Pascua, José y María lo llevaron al templo de Jerusalén. En un descuido, lo perdieron de vista y lo encontraron 3 días después, conversando con los maestros de la ley. Los eruditos quedaron asombrados por su conocimiento y comprensión de las Escrituras. Jesús regresó con sus padres a Nazaret, donde vivió en obediencia hasta su adultez. Durante este tiempo trabajó como carpintero y llevó una vida sencilla hasta que llegó el momento de iniciar su misión, el bautismo y el inicio del ministerio. Aproximadamente a los 30 años, Jesús dejó su hogar para buscar a Juan el Bautista, su primo, quien predicaba el arrepentimiento y bautizaba en el río Jordán. Cuando Jesús pidió ser bautizado, Juan, reconociendo su santidad, dudó en hacerlo. Sin embargo, Jesús insistió, y al sumergirse en el agua, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Una voz celestial proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Tras el bautismo, Jesús se retiró al desierto durante 40 días y 40 noches, donde fue tentado por Satanás en 3 ocasiones: convertir piedras en pan, saltar desde lo alto del templo para probar su divinidad y postrarse ante el diablo a cambio de todos los reinos del mundo. Jesús resistió cada tentación con palabras de las Escrituras y salió victorioso. Los primeros milagros y la elección de los 12 apóstoles. Con su misión clara, Jesús comenzó a predicar por Galilea, proclamando el reino de Dios y llamando a la gente al arrepentimiento. Sus primeras enseñanzas y milagros pronto atrajeron a multitudes. En Caná, realizó su primer milagro al convertir el agua en vino en una boda. También sanó enfermos, expulsó demonios y mostró su poder sobre la naturaleza. Para difundir su mensaje, Jesús escogió a 12 hombres que serían sus discípulos y testigos de su obra. Entre ellos estaban pescadores como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, así como un recaudador de impuestos llamado Mateo y un celote llamado Simón. Con ellos recorrió aldeas y ciudades, enseñando en sinagogas y al aire libre. El Sermón del Monte y las parábolas. Uno de los momentos más emblemáticos de su enseñanza fue el Sermón del Monte, donde proclamó las bienaventuranzas, dando un mensaje de amor, humildad y justicia. También enseñó a orar con el Padre Nuestro y habló sobre el perdón, la fe y el verdadero significado de la ley. Jesús utilizó parábolas para transmitir verdades espirituales de manera sencilla. Historias como la del Hijo Pródigo, el Buen Samaritano y el Sembrador mostraban el amor de Dios y la importancia de la fe y la misericordia. Milagros que impactaron al pueblo durante su ministerio. Jesús realizó muchos milagros que asombraron a la gente. Sanó a leprosos,
devolvió la vista a ciegos, hizo caminar a paralíticos y resucitó a los muertos, como a Lázaro. En una ocasión, calmó una tormenta en el mar de Galilea con solo una orden, y en otra multiplicó panes y peces para alimentar a miles. Estos actos aumentaron su popularidad, pero también despertaron la envidia y el temor de los líderes religiosos, quienes veían en él una amenaza a su autoridad. El camino hacia Jerusalén, Jesús sabía que su misión lo llevaría a un sacrificio supremo. A pesar de la creciente oposición, decidió dirigirse a Jerusalén, donde cumpliría su destino. Al entrar en la ciudad montado en un burro, fue recibido como un rey, con la multitud extendiendo mantos y ramas de palma a su paso. Sin embargo, su entrada triunfal marcó el comienzo de su última semana de vida terrenal. En los días siguientes, enseñó en el templo, denunció la hipocresía de los fariseos y anunció eventos futuros. También compartió la última cena con sus discípulos, donde instituyó la Eucaristía y reveló que uno de ellos lo traicionaría. La traición de Judas. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, decidió entregarlo a los sacerdotes por 30 monedas de plata. Jesús, consciente de su destino, se retiró al huerto de Getsemaní a orar, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. En medio de la noche, Judas llegó con soldados para arrestarlo. Así concluye el primer episodio de esta historia. La próxima parte revelará los eventos más trascendentales de su vida, su juicio, crucifixión y resurrección.